Ok, buenas noches a todos. Hoy vamos a estar revisando en detalle lo que se les solicita que realicen para su proyecto número 3. Desde mi punto de vista está sencillo, está bastante sencillo, solamente que no es tan corto. Ok, los demás proyectos se les pedía que desarrollaran 5 o 6 funciones, en este se les pide que hagan 10. Realmente son 9 porque una es la de cargar los datos y eso ya lo hemos trabajado. Y realmente hay algunas que se puede reutilizar lo que van a hacer, lo que se hace para una se reutiliza para otra. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hoy voy a tratar de explicarles, de guiarlos. Súper importante que si tienen alguna duda me la hagan de una vez, porque es las mismas dudas que ustedes van a enfrentar cuando estén trabajando el fin de semana, en las noches en su proyecto, ¿ok? Entonces mejor de una vez que yo se las pueda aclarar. El proyecto 3 es sobre Billboard Hot 100. Em, es una revista semanal estadounidense y una lista especializada de información sobre la industria musical. También es una de las revistas especializadas más antiguas del mundo. Mantiene varias listas musicales reconocidas internacionalmente, en las que se encuentran canciones y álbumes más populares clasificados en varias categorías. La lista más famosa, Billboard Hot 100, clasifica las 100 primeras canciones independientemente del género musical o al que pertenezcan, basándose en las ventas físicas, digitales, streaming, emisiones en la radio. ¿Ok? Entonces yo imagino que para ustedes no es ajeno el concepto Billboard Hot 100. De por sí ustedes son todos jóvenes, entonces deben estar bien familiarizados con esto. Eh, y se desea crear una aplicación para manejar y almacenar el Billboard Hot 100 desde 1965 hasta el 2015. ¿Ok? Y calcular algunas estadísticas sobre las canciones que hacen parte del top 100 de cada año. Este top lo que hace es que cada año dice cuáles fueron las canciones más importantes, por decirlo de alguna manera. ¿Basado en qué? En esto. Ventas físicas, digitales, emisiones en streaming, emisiones en la radio. Entonces, en base a eso se rankean las canciones año por año y se da la lista 100, las 100 más escuchadas. Y como esto es una lista entre 1965 y el 2015, realmente tenemos es lo siguiente. Tenemos 1900, vamos a hacerlo más bien, 2015 menos 1965 son 50, pero realmente son 51 porque se está contando también el año 1950 o 2015. Entonces son más uno, ¿ok? Son los datos para 51 años de música. Y vamos a tener 100 registros para cada año, ¿ok? 5100 registros. Como podrán imaginar, esto lo vamos a trabajar desde un archivo CSV que lo voy a abrir de una vez para que lo podamos ver. Antes de seguir con lo que vamos a hacer, quiero mostrarles el archivo porque muchas veces es importante primero explorar los datos para que el resto quede claro. ¿Ok? Entonces, así es el archivo. Es un archivo CSV, tiene solamente 5 columnas, el ranking en que quedó la canción, el nombre de la canción, el nombre del artista que interpretó la canción, el año para el cual es la lista y la letra de la canción. La letra no la vamos a tomar en cuenta. La vamos a guardar, la vamos a cargar. En algunas funciones la vamos a mostrar, pero no vamos a procesar nada con la letra. ¿Ok? De todas formas, es simplemente una cadena. Entonces, lo importante es que ustedes sepan cómo es el archivo. Entonces, bueno, miren, si yo le pongo esto un filtro, vamos a dedicar un momentico en explorar bien el archivo, porque creo que es importante que ustedes lo tengan súper claro. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden seleccionar la canción número 1 para todos los años, ¿ok? La canción número 1 para todos los años.
Y ustedes van a ver cuál es la canción número 1, perdón, para año tras año. ¿Ok? Porque siempre va a ver para cada año una canción 1, 2, 3 rankeada del 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 100. Al siguiente año de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 100. Entonces miren que acá están todas las canciones y la del 2015, Uptown Funk, ok, Happy. Eh, entonces, otra cosa que podemos hacer, bueno, no quiero la canción número 1 de cada año, quiero todas las canciones, pero quiero un año en específico. Quiero el año 1970. Entonces, acá vamos a tener 100 canciones, que es ese top 100. ¿Ok? Eso es todo el archivo. Entonces, tenemos el año para el cual es el top, las 100 canciones que hacen parte del top de ese año y la canción con el artista. Preguntas hasta aquí. ¿Ok? Preguntas hasta acá. Ok. Entonces, este es nuestro dataset. Muy bien. Se desea crear una aplicación para manejar esa lista. Entonces comienza. El programa debe ser capaz de recibir las canciones que están en ese archivo, que son fila tras fila, a partir de un archivo en formato CSV, que tiene 5 columnas, que son las que acabamos de ver. La posición de la canción en el ranking, el nombre de la canción, el nombre del artista que interpreta la canción, el año del listado al cual pertenece la canción y la letra de la canción. Por ejemplo, el siguiente archivo sería válido para ser cargado dentro del sistema. Aquí están la primera fila, ¿ok? Esto es viendo ya el archivo como CC, en un editor de texto plano, ¿ok? No en Excel. Es lo mismo que yo lo abro aquí con Notepad. Si yo lo abro con Notepad, se ve de esta manera, ¿no? La primera fila son las columnas del archivo y luego cada una de las filas es una canción. Recuerden que aunque ustedes no están viendo acá, acá hay un carácter que es el \n, que es el salto de línea. Entonces acá les muestra un ejemplo del archivo. La primera fila es los títulos el nombre de las columnas. La segunda fila es una canción. La tercera fila es otra canción y así en adelante. Tenga en cuenta que aquellas canciones que tienen NA en el campo de su letra son únicamente instrumentales o el archivo CSV no contenía la letra correspondiente. No pasa nada, como les digo. Esto para algunas funciones vamos a mostrar este campo, pero para la mayoría de las funciones se dice omitan este campo. La aplicación debe permitir al usuario ejecutar las siguientes acciones. Entonces, esto es lo que tienen que hacer. Como les digo, no es para nada complicado, solamente tenemos que entender realmente qué es lo que se pide y les pido acá a ustedes ahora que me presten atención, que lo vamos a ver bien en detalle. Mm, Si ustedes saben qué es lo que tienen que hacer, lo pueden hacer. Si no saben realmente qué es lo que tienen que hacer, comienzan a escribir código como a ver si va funcionando y ese no es el mejor enfoque. La opción 1, cargar un archivo con las canciones del listado Billboard. Acá les están pidiendo cargar el archivo, no les están diciendo cómo lo van a cargar, no les están diciendo en qué formato. Solamente ustedes saben que tienen que cargar un archivo, ¿ok? Muy bien, tengo que tener alguna función que a fin de cuentas me cargue el archivo en una estructura de datos compleja. ¿Qué es una estructura de datos compleja? Un diccionario de diccionarios, una lista de diccionarios, un diccionario, eh, una lista de diccionarios que internamente tiene otros diccionarios, algo así. Eso es una estructura compleja. Pero no nos dicen todavía cómo lo tenemos que hacer, no hay problema. Pero ustedes saben que después de que se ejecute esta función, ya sus datos, su archivo está cargado y ya tienen datos con los cuales trabajar. Las otras 9 funciones van a trabajar con los datos que se cargan acá. ¿Qué es lo bueno? Que el esqueleto que les proporcionamos ya se encarga de, luego de cargar los datos, enviárselo a cada una de estas funciones.
¿ok? Entonces es algo que ustedes ya no tienen que hacer. De hecho, la interfaz de usuario está bastante completa, lo cual hace que solamente ustedes se tengan que concentrar en estas funciones. Dos, buscar una canción dado el nombre y el año del ranking al cual pertenece y mostrar por pantalla toda la información. En este caso es toda la información, toda la fila, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? De alguna manera, de alguna manera tienen que poder hacer esto. Que ustedes les den el nombre de una canción y el año, ¿ok? Vamos a decir que nos están dando la canción de Shakira, She Wolf, del año 2009, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que poder filtrar por el campo nombre de la canción y por el campo año. Ustedes buscarían, bueno, aquí me agarro los dos campos. Ustedes tienen que poder comparar y buscar la canción She Wolf y comparar que el año sea el 2009 y listo, encontraron la canción. Esto al fin de cuentas, se los adelanto, va a ser un diccionario, ¿ok? Porque ustedes van a guardar esto como una lista de diccionarios. Ahorita lo vemos en detalle, pero esa es la estructura de datos que ustedes van a utilizar. Y tienen que devolver este diccionario con toda la información. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, tenemos que tener un ciclo idealmente con recorrido parcial. ¿Por qué recorrido parcial? Porque una vez que nosotros encontramos la canción que nos están pidiendo para el año indicado, no tenemos que seguir buscando. ¿Y por qué también es importante el año? Por dos cosas. Porque ahí van a haber veces que una canción fue interpretada por dos artistas. Entonces está en 1970 y después sacaron una versión, un cover, lo que sea, en los años 2000. Entonces, para eso es el año, para poder indicar o discriminar a cuál de las dos uno se refiere. O porque hay veces que un artista pudo tener, por ejemplo, qué sé yo, a finales del 2005 una canción y a principio del año 2006 otra canción, la misma canción. Entonces la misma canción aparece en 2 años. Es la misma canción del mismo artista, pero en 2 años distintos. Entonces, por eso es importante filtrar no solamente por el nombre, sino el año del ranking. ¿Ok? Yo quiero ver si esta canción estaba en el top 100 para el año 2000. Yo quiero ver si esta canción está en el top 100 en el año 1990. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros la encontramos, supongamos que la encontramos en el año 1960, no tengo que seguir buscando, ya la encontré. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante filtrar por el año y que sea un recorrido parcial. Ok. Ya ahorita vamos a volver a esta función, pero si alguien tiene una pregunta sobre esta función, por favor hágala ahora. Que cualquier duda, cualquier comentario, saben que pueden simplemente interrumpir y preguntan y ya. Ok. Dos, consultar las canciones de un año dado. De una canción se de cada canción se debe mostrar toda la información menos la letra. Y acá era donde les decía que de ahora en adelante, casi siempre cuando se les pida mostrar información, es todo menos la letra. Entonces, consultar las canciones de un año dado ya es otra petición. Ahora no les estamos pidiendo que filtren por nombre y año, solamente le estamos pidiendo que filtren por año. Si pueden ver de forma abstracta, estas dos funciones son casi idénticas. Están haciendo el mismo recorrido sobre la misma lista, simplemente que acá están consultándose por nombre de la canción y año del ranking, ¿ok? Esto, y si se consigue, se guarda el diccionario y en lo que se retorna, pero en este caso, consultar las canciones de un año dado deben guardar en una lista cada una de las canciones, sin la letra, que pertenece a un año. Es decir, mientras que les den un año entre 1965 y 2015,
15, ustedes van a tener que devolver las 100 canciones que hacen parte de a ese año. Consultar las canciones de un artista dado en un periodo de tiempo definido por el usuario. Rango de años. De cada canción debe mostrarse toda la información a excepción de la letra. En este caso, de nuevo, tenemos que recorrer nuestro ciclo, nuestra lista de canciones. ¿Y qué es lo fácil, digamos, de este proyecto? En verdad, de que en la mayoría de las funciones ustedes simplemente tienen que hacer un ciclo for o un ciclo while, para que, idealmente un ciclo while para que sea un recorrido parcial, lo que les vengo diciendo, en donde recorren cada una de las filas de su lista o cada uno de los elementos de su lista y van a hacer una comparación, un filtro, un condicional. If tal cosa, if tal cosa. Y si se cumple, hacen algo, guardan eso en otra lista, guardan eso en un objeto, ¿ok? Entonces, en esta función estamos haciendo eso y comparamos por nombre de la canción y el año del ranking. Acá estamos comparando solamente por el año. Y acá estamos comparando por un artista y un periodo de tiempo. Y acá viene algo súper importante. Para que nosotros podamos comparar correctamente y hacer comparaciones como mayor o igual y menor igual, porque así es como se realizan los rangos, ¿ok? Cuando ustedes van a decir, por ejemplo, quiero devolver todas las canciones que están en un rango entre el 2010 y el 2015, ustedes tienen que decir que su año es mayor o igual al año de la canción y es menor o igual al año, perdón, su canción está entre mayor o igual el año inicial y menor o igual el año final del rango. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Cómo lo hacen? Lo que les digo. El año de la canción es mayor o igual a mi año de inicio y el año de la canción es menor o igual al año final que les estoy dando y de esa manera ustedes establecen el rango, el filtro rango. Y lo otro es un AND pertenece a tal artista. Es, por ejemplo, los artistas que tienen 20 años cantando, no sé, cualquiera que les guste, eh, ustedes solamente quieren las canciones que cantó en la última década, algo así, ¿ok? Entonces, ustedes van a enviar el nombre del artista, no sé, digo cualquiera, YouTube, y ustedes van a decir solamente quiero del 2010 al 2015. Entonces, tienen que hacer la comparación de los dos campos, que el nombre del artista de la canción sea el que ustedes están enviando y que el año del Billboard al que pertenece la canción sea mayor o igual a la fecha de inicio y menor o igual a la fecha de fin. Y con esto hacen esta otra función. ¿Ok? Otra que está súper sencilla. Consultar todas las canciones de un artista dado. De cada canción se debe mostrar toda su información excepto la letra. Sí, de nuevo, yo les dije que estas dos funciones son casi iguales. ¿Se acuerdan? Bueno, estas dos funciones son casi iguales. ¿Por qué? Porque las dos están comparando por un artista. De hecho, si hacen esta función, esta simplemente es quitar el condicional adicional en donde comparan el año del ranking, ¿ok? Al que pertenece la canción. Acá simplemente van a decir if el artista de la canción es igual al que yo estoy diciendo, sí, me lo vas guardando en mi lista. Y acá van a preguntar el nombre del artista, es el que yo estoy diciendo, y adicionalmente el filtro del rango de fechas que les estoy comentando. Entonces, estas dos funciones son prácticamente idénticas, 2 y 3, y 4 y 5 también son prácticamente idénticas. Esta también está bastante sencilla. Consultar todos los artistas que han interpretado una canción dada. ¿Ok? Todos los artistas. Acá, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer, muchachos? Es
preguntar si la canción en la que ustedes están consultando, ¿no? El nombre de la canción es el que el usuario ingresó, entonces ustedes obtienen el nombre del artista. Y lo que van a hacer es guardarlo en una lista, siempre y cuando ya no exista en la lista. ¿Ok? Por lo que les decía, porque un artista puede tener la misma canción en 2 años consecutivos. Puede tener una canción a finales del 2003 y a principios del 2004 y fue muy famosa y aparece en los 2 años. En un año aparece en la posición 20, en el otro año en la posición 80, qué sé yo. Pero entonces ustedes no van a estar guardando en su lista de artistas eh, los nombres repetidos. Para eso simplemente cuando vayan a guardar preguntan que el artista ya no esté en su lista. Not in mi lista. Y con esto terminamos las 6 primeras funciones. Eh, Creo que están bastante sencillas estas 6 funciones una vez que uno las entiende. Preguntas antes de continuar con la segunda parte o el segundo grupo de funciones. ¿Alguien ha estado trabajando con estas funciones y se ha trancado en alguna de ellas? ¿Algo no le funcionaba? ¿Algo no sé, lo había visto de una forma distinta a lo que les comenté? Porfa, aprovechen un momentico y, y compartan con nosotros. Quizás la pregunta es, ¿alguien ya empezó el proyecto 3? Yo todavía no. Yo la Bueno, verdad No, no. pues ya no voy a empezar, la verdad, hasta hoy voy a empezar, hoy, mañana, ok, ahí entonces esta en clase la les viene universidad. bien, esta clase les viene bien para que ya sepan qué es lo que tienen que hacer y no gasten tanto tiempo leyendo el documento. Y el evento de mañana creo que también les viene bien para que entre lo que avancen hoy y mañana puedan avanzar muchísimo más. Yo calculo que un estudiante que no haya comenzado su proyecto y vaya mañana, por lo menos hace esta parte. Y un estudiante que ya tenga toda esta parte hecha y pues le quedaban las funciones más difíciles, que son las 7, 8, 9 y 10, seguro las hace también. Ok, entonces veo beneficioso que vayan, pero entiendo en verdad que muchos tienen trabajo o asuntos familiares, qué sé yo. Ok, eh, entonces más bien cambiemos la pregunta. ¿Tienen dudas con respecto a lo que les acabo de comentar? Visualizan cómo les estoy transmitiendo que lo deben resolver o hay alguna de ellas que no les queda muy claro. Pues son muchos for in y diccionarios, ¿no? Pues según lo que yo entiendo. Sí, ustedes van a tener una lista de diccionarios, entonces ya saben que cuando tienen una lista de diccionarios, tienen como un for in, el elemento dentro de su lista y cada uno de los elementos es un diccionario y cuando van a acceder a un campo del diccionario tienen que usar corchetes y comillas dobles y después viene un filtro if, ¿cierto? Un filtro if donde van a estar haciendo un condicional y dependiendo de eso van guardando en otra estructura de datos que es la que van a retornar. Algo súper importante que no les había mencionado, lo iba a dejar para más adelante, pero se lo digo de una vez, es que fíjense que ustedes tienen que comparar por el año. El año es un filtro y el usuario lo va a ingresar como un entero. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes estén leyendo su archivo, que es la función por la cual deben empezar sí o sí, deben convertir este campo a entero antes de guardarlo en el diccionario. Y el del ranking también, ¿ok? Porque si ustedes no convierten este campo entero, no van a poder hacer las comparaciones de mayor igual y menor igual. Porque si lo guardan como una cadena, se los va a tratar de comparar como una cadena y recuerden que las cadenas se comparan de una forma distinta, de forma lexicográfica. En cambio, ustedes quieren poder hacer una comparación numérica normal a través de operadores relacionales de mayor igual y menor igual. Entonces, súper importante que cuando ustedes vayan, lean su dataset, ustedes en algún momento tienen que hacer algo así como que línea, punto split, ¿ok? Por comas,
y van a tener ya sus datos, que son los que van a guardar en el diccionario. Cuando vayan a guardar el dato en la posición 0, que es el ranking, y el dato en la posición 3, que es el año, antes conviertan eso en enteros, ¿ok? Si no, van a luchar mucho con las comparaciones, se los aseguro, y no van a saber por qué, y es porque son campos tipo cadenas. Entonces, ese es un tip o un consejo que les doy que les puede ayudar bastante. Muy bien. Entonces, estas funciones, como les digo, es recorrido. Bueno, esto es cargar. Ustedes ya tienen una buena función que les sirve de ejemplo, ¿ok? Cuando cargábamos los vuelos los cargábamos como un diccionario de diccionarios. ¿Por qué? Porque el código del vuelo nos interesaba que fuera la llave. En este caso es aún más sencillo. Lo que van a guardar es como una lista de diccionarios. Ya, eso es todo. ¿Ok? Pueden reutilizar bastante esa función. Solamente recuerden convertir entero ciertos campos antes de guardarlos, y una vez que ustedes cargan su estructura, explórenla en el Spider. Traten de revisarla, traten de ver de que se están guardando las cosas como ustedes esperan. Ahora vamos con las últimas 4 funciones. Consultar los artistas más populares. Esto es, los nombres de los artistas que han tenido más de un número determinado de canciones. Esto es dado por el usuario, esto es un parámetro, a lo largo de todos los años en el Billboard. Y la cantidad de canciones que ha tenido cada uno de ellos. Si un artista tiene la misma canción en 2 años diferentes, esta deberá contar 2 veces. Lo que ustedes tienen que hacer acá es usar el algoritmo que les crea un histograma. Recuerden que en la clase pasada yo les dije cómo se crea un histograma. De por sí estamos resolviendo un ejercicio de vuelos y teníamos primero una versión en donde utilizamos 2 for, que era la versión más ineficiente y la que les dije que teníamos que evitar. Después teníamos una versión intermedia en la que creamos un histograma y después filtramos el histograma. Y después teníamos la versión súper óptima en donde hacíamos un solo recorrido y utilizábamos la función .get de los diccionarios para obtener los valores. Bueno, en la versión intermedia había un algoritmo para crear un histograma, ¿ok? Es más, vamos a buscar acá. Yo creo que lo debo tener cerca. Mm, creo que es esta presentación. Ok, miren. Aquí, diccionario histograma, se les muestra cómo crear un histograma. ¿Ok? Cómo crear un histograma. Entonces, ustedes lo que hacen es que crean un diccionario en donde las llaves, acá eran los vuelos, en el otro es el nombre de los artistas, y ustedes van a estar contando las canciones de cada uno de los artistas. Al final, este histograma va a tener para cada llave, que acá son vuelos, pero ya son artistas, el número de vuelos y allá el número de canciones que tiene ese artista. ¿Ok? Entonces, con este algoritmo, ustedes lo pueden utilizar, como les digo, y acá actualizan, lo van actualizando. eh, Quizás tengan que hacer una pequeña variación, ¿ok? Eh, Déjenme ver, déjenme ver. Sí, esto les va a funcionar prácticamente tal cual como está ahí, ¿ok? Entonces, tienen que utilizar este algoritmo para crear un histograma. Y una vez que ya crearon su histograma de, de canciones por artista, de número de canciones por artista, lo que es un término que se utiliza, podar. ¿Ok? ¿Qué significa podar? Que solamente se van a quedar con los que cumplan cierta condición. ¿Cuál es la condición? De que tengan más canciones que un número dado. Por ejemplo, cuando ustedes terminan de crear su histograma, ustedes van a tener algo así como que, no sé, YouTube, 5 canciones. Michael Jackson, 8 canciones.
Shakira, 3 canciones, 4 canciones, no sé, y así. Y ustedes, el usuario les dice, dame solamente los artistas que tienen más de 4 canciones en el Billboard. Bueno, todos los que no cumplan con esa condición los descartan y los que sí cumplan con esa condición son los que ustedes van a retornar al usuario. La clave es crear primero el histograma y preferiblemente si crean esto como una función aparte, una función de apoyo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque miren esta segunda función. Consulte el artista estrella de todos los tiempos. Esto es el nombre del artista que ha tenido el mayor número de canciones a lo largo de todos los años en el Billboard y la cantidad de canciones que ha tenido. Si un artista tiene la misma canción en 2 años diferentes, esta deberá contarse 2 veces. Esta función la pueden hacer de 2 formas. Una, utilizando el histograma anterior, ¿ok? Utilizando el histograma anterior o utilizando la función del histograma anterior y después recorriéndolo y quedándose con el que tiene el mayor número, ¿ok? O utilizando este algoritmo. Este algoritmo. Este algoritmo sirve para contar devolver la aerolínea que tiene más vuelos. Es exactamente igual acá. Acá es devolver el artista que tiene más canciones en el Billboard, ¿ok? Yo sugiero que perdón, en este caso, lo podemos resolver en una sola pasada, de una forma eficiente. Utilicen este algoritmo, ¿ok? Pero la otra opción es, si ya tienen una función que construye el histograma, vuelven a llamar la función que construye el histograma y simplemente recorren este histograma y se quedan con el artista que tenga el número de canciones mayor. Ese algoritmo también lo hemos aprendido en clase, que es ir recorriendo cada uno de los elementos y vamos quedándonos con el mayor y lo vamos actualizando a medida de que encontramos uno que tenga un valor mayor. Entonces, de nuevo, estas dos funciones o problemas son muy similares. Pregunta con respecto a estas dos funciones antes de pasar a las 2 últimas. Ok. La 9. La 9 es prácticamente una transformación de su dataset. ¿Ok? Prácticamente. Lo que tienen que hacer es convertir su dataset que esté en un tipo de estructura de datos compleja a otro tipo de estructura de datos compleja. Consulte la lista completa de artistas del Billboard junto con sus canciones. Esto es, los nombres de los artistas y para cada uno de estos, los nombres de las canciones. ¿Ok? Si un artista aparece más de una vez en la lista Billboard, se debe mostrar una sola vez. De igual manera, si una canción de un artista aparece más de una vez en la lista Billboard, se debe mostrar una sola vez. Cuando ustedes construyen su dataset en este paso, están creando una lista de diccionarios. En este caso, si mal no recuerdo, ya lo vamos a ver más abajo, tienen que crear un diccionario de listas. Un diccionario de listas, es lo inverso, en donde ustedes van a tener una llave Madonna y el valor es una lista con todas sus canciones. Otra llave Juanes y el valor es una lista con todos los nombres de las canciones. Obviamente, como los diccionarios manejan llaves únicas, no van a tener artistas repetidos en su diccionario. Y en la lista de canciones tampoco pueden guardar 2 veces una misma canción. Tienen que validar que solamente le agregan, le hacen punto append si no estaba antes. ¿Ok? Pero eso es todo. Simplemente es una transformación de este dataset a este. Y no lleva filtros, no lleva así como filtros por año o filtros por nombre de artista o filtros por nombre de canción. Y por último, consultar la cantidad de promedio de canciones que los artistas tienen en el listado Billboard.
Esto es simplemente algo así como decir cuántas canciones en promedio hay, cuántas canciones distintas y cuántos artistas hay. Bueno, dame ese promedio. ¿Ok? Ahorita vamos a ver la ecuación de para esta función, pero no es más que eso. Es obtener la lista de distintos artistas que hay para poderle calcular la longitud y después la lista de distintas canciones que hay para poder calcular la longitud. Y una vez que ustedes tienen las dos listas, dividen la longitud de la lista de canciones entre la longitud de la lista de artistas. Y ya. Entonces, como lo ven, realmente no está difícil. De nuevo, súper clave arrancar por esto. Si lo pueden hacer hoy mismo, mejor, porque ya sea que van a hacer durante el fin de semana las funciones o ya sea que mañana en el laboratorio lo van a estar desarrollando, necesitan ya tener cargadas sus canciones. Y una vez que ustedes ya tienen cargadas sus funciones, estas 5 siguientes funciones van a salir relativamente sencillo. Estas pueden que le tome un poquito más, sobre todo estas 3. Esta última no. Pero una vez que resuelvan las 7, resuelven la 8. Entonces, después es simplemente procesar un poquito la 9 y ya. Esta es sencilla también. Y la 1 y la 2 son similares y no, sí, y la 4 y la 5 también son similares. Entonces, ahí tienen como que cierta ganancia. ¿Preguntas, dudas? No por ahora. Usualmente las dudas surgen cuando uno empieza a programar. Muy bien. Sí, no por ahora, profe, todo bien. ¿Cómo? No por ahora, profe, todo bien. Sí, 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 lo que les digo. Usualmente surgen cuando comienzan a programar, pero estoy tratando de darles la mayor cantidad de información al respecto para que tengan en qué apoyarse. Muy bien. Entonces, actividad 0, preparación del ambiente de trabajo. Cree una carpeta para trabajar, descargue el esqueleto, abre Spider. Ok, eso es lo que ya han hecho. Van a obtener un archivo como este, que es su consola o interfaz de usuario. Lo que les digo está muy bien, está muy completa. Ya se encarga de llamar a todas las funciones, el menú, de capturar la lista de canciones y enviárselas a todas las funciones. No sé si acá lo pueden ver, que la lista de canciones está definida arriba. Acá ustedes la cargan, es decir, que siempre hay que ejecutar primero la opción 1 y a partir de ahí pueden llamar a cualquiera de las otras 9 funciones o opciones y ya de una vez la interfaz de usuario se encarga de enviarle la lista de canciones. Y acá, por ejemplo, en las funciones que reciben un año, miren que ya se convierte entero. Entonces, esto es lo que les digo, que en todos los casos en los que ustedes hacen comparaciones por año o por el año de inicio, año de fin, estos son enteros. Y si ustedes cuando cargan su función, sus datos no convirtieron esos campos enteros, les va a dar problemas. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que hacer? Bueno, acá se está importando un, denme un segundito, un módulo llamado Billboard, ¿ok? Entonces, lo que tienen que hacer es crear un archivo que se llame de esa manera, ¿ok? Eh, lo pueden copiar y pegar, Billboard, y lo guardan así, ¿ok? ¿Por qué van a empezar? Por la primera función, cargar canciones. ¿Ok? La cargar canciones recibe un archivo. Entonces, por acá es donde ustedes van a empezar. Def cargar canciones. Recibe una ruta de archivo de tipo str y me retorna una lista. Canciones, canciones. Y acá ustedes desarrollan pues la carga de sus canciones.
Como les digo, también la función de cargar vuelos les va a ayudar muchísimo. Es bastante similar a lo que necesitan. Solamente tener en cuenta que cuando cargaban vuelos, cargaban un diccionario de diccionarios y aquí es una lista de diccionarios. Muy bien. Entonces, creen su carpeta de trabajo un archivo llamado billboard.py, lo que les decía, ahí donde ustedes van a empezar a desarrollar cada una de las funciones que se les está pidiendo y lea cuidadosamente la descripción de las funciones. Ahora vamos a tener el detalle de las funciones, ¿ok? El detalle. Yo ya se los expliqué, esto vamos a pasar como por encimita porque lo que les dé es un poquito más de descripción. Pero bueno, no es nada diferente a lo que ya no hayamos hablado. Quizás sirve de repaso. Función 1. Implementar una función que reciba como parámetro el nombre del archivo, que contiene la información de las canciones y la cargue en el programa bajo la forma de lista de diccionarios. ¿Cómo van a ser los diccionarios? Van a ser de esta manera. Van a tener estos nombres como llaves. Y esto es importante porque cuando ustedes ven los nombres de las columnas, son diferentes a los nombres de las llaves en el diccionario. Ustedes no van a utilizar esto. Ustedes lo que van a utilizar dentro de su programa son estos nombres. Posición es un entero. Y miren que acá les explica que tiene que ser un entero o les demanda que tiene que ser un entero, que indica la posición que ocupa la canción en el ranking para ese año. El nombre de la canción, el nombre del artista son 2 cadenas, el año, otro entero y la letra de la canción. Y esto ya retorna su función, su lista de diccionarios. Función 2. Implementar una función que reciba como parámetro la lista completa de las canciones y el nombre de una canción y el año del ranking al cual pertenece dicha canción y retorna un diccionario con toda la información de dicha canción. En caso de que no se encuentre la canción, se debe retornar none. Como les digo, acá se les da información adicional. Una buena forma que ustedes pueden hacer como para no tener problemas con lo que reciben sus funciones es siempre copiarla de acá, porque acá ya se les envían los argumentos. Entonces ustedes la copian, la pegan y dicen definir canciones es una lista, la canción es un string, el año es un entero y esto me va a devolver un diccionario. ¿Ok? Eh, canción buscada, por poner alguna cosa, o encontrada. Y les dice que si no se encuentra debe retornar none. Entonces nosotros le inicializamos directamente con none. ¿Ok? Y listo. Y así van haciendo con todas las funciones. Listado por año. Esto sigue siendo una lista. El año es un entero. Y esto creo que retorna una lista, ¿cierto? Vamos a ver. Función 3. Implementa una función que reciba por parámetro la lista completa de las canciones, es un diccionario y el año, y retorna una nueva lista de diccionarios con la información de las canciones que pertenecen al año que entra por parámetro. Entonces, sí. Ustedes dicen que esto es una lista canciones, y lo van retornando de una vez. Y así, van haciendo, pueden empezar por esto. De hecho, pueden empezar por esto y después ir desarrollando cada una de las funciones que les pide. Y bueno, acá les va a volver a explicar todo lo que vimos. Vale la pena leerlo en detalle porque ustedes acá les dice que se retorna en caso de que no se encuentre la información. En esta función se retorna un none, en esta se retorna una lista vacía, que es como ya está. Miren que acá ya está como una lista vacía, acá como none. Lista vacía, lista vacía, lista vacía. Para todos los que son listas, usualmente va a ser una lista vacía.
Acá que tienen que retornar un diccionario vacío. Y de último, para la función 10, lo que les decía, acá aparece la ecuación. Implemente una función que reciba por parámetro la lista completa de canciones y retorne la cantidad promedio de canciones que los artistas tienen en el listado Billboard. Esto es, cómo se calcula canciones promedio es igual a la cantidad total de canciones diferentes. No pueden contar canciones repetidas, porque si cuentan canciones repetidas, aquí van a tener 5100. ¿Ok? Todas las canciones. No, tienen que contar las repetidas, las diferentes. Eh, entre la cantidad de artistas diferentes. Bueno, actividad 2, completar la interfaz de usuario basada en consola. En esta actividad usted tiene que construir la interfaz basada en consola para el usuario, para que el usuario interactúe con la aplicación. Para construir esta interfaz usted debe completar el archivo consolabillboard.py, la cual ya tiene una parte implementada que facilita su trabajo. Usted debe modificar los elementos marcados en la etiqueta to do. Nos vamos acá. Y era lo que yo me esperaba. Es que esta vez eh, sí, creo que en esta ocasión les estamos dando la interfaz completa. ¿Ok? De todas formas, ustedes la van a ir probando y se van a dar dando cuenta. Pero habían ocasiones en las que no se daba completa. Pero bueno, en este caso queremos que se enfoquen en la parte donde se hacen los cálculos. Entonces, miren que no tienen ninguna etiqueta to do, nada por hacer en la interfaz de usuario. Bueno, prueben su interfaz, carguen su archivo Billboard y ya. Eh, Le entregan como siempre por bloque neón. Eh, Algo importante es que yo modifiqué las fechas de entrega para que hasta el domingo a medianoche se pudiera entregar sin penalización y hasta el domingo 25 a medianoche y hasta el domingo 2 de julio a medianoche con penalización, ¿ok? Quiere decir eso, muchachos, que prácticamente solo tienen el fin de semana para entregarlo sin penalización. Bueno, tienen poco tiempo, pero es que de alguna manera también lo fueron dejando para el final, pero no pasa nada. Tenemos la sesión de mañana, tienen casi 3 noches. En verdad espero que lo puedan completar y si tienen cualquier duda, nos consulten al monitor o a mí o participen de la sesión de mañana. Dudas, preguntas, comentarios. Nada. Eh, sí, Yo señor. le iba a preguntar, profe, Sí. pues más bien una duda logística. ¿No será que su merced pues apenas pueda renderizar el video de esta clase, la podría subir esta noche a ver si se puede empezar antes de pasar mañana al laboratorio? Por supuesto, tengo pensado eso. Termino la clase y lo subo de una vez. ¿Ok? Listo, profe. ¿Y Jairo iba a preguntar algo? Sí, señor. Pues es que yo ya había iniciado algo para crear ahí pues, como la lista de diccionarios, ¿verdad? Pero entonces el profesor le colocó los corchetes cuadrados. Yo se los había colocado, pues los corchetes, ahí donde dice Las canciones y llaves. las llaves. ¿Por qué, profe? Yo se los había Sí, colocado. te explico, es muy fácil. Porque si tú haces esto, vas a crear un diccionario de diccionarios. Y les estamos pidiendo específicamente que sea una lista de diccionarios. Entonces, por eso se necesita que sea así. De nuevo, tú te estás guiando en el algoritmo para cargar los vuelos, ¿cierto? Ahí les pedíamos que fuera un diccionario de diccionarios donde la llave era el código del vuelo. Acá es más sencillo. Aquí ustedes van a meter toda su fila en un diccionario que va a tener 5 columnas
y eso simplemente lo hacen punto append, punto append, punto append en su lista. ¿Ok? Ah, sí, señor. Ok. Bueno, perfecto. ¿Ven? Para eso son estas preguntas y con gusto las aclaro. Entonces vamos a hacer algo. Voy a parar ya de grabar la clase. Entramos en una fase de preguntas si las tienen, y si no, hago lo que les comenté. Subo de una vez el video para que puedan empezar a trabajar y ojalá nos podamos ver mañana. ¿Ok? Bueno, vamos a parar acá.